Ella era nueva en el hospital, pero no en la profesión. La enfermera, de apariencia tranquila y con un profesionalismo impecable, había sido contratada recientemente para integrarse al equipo de uno de los mayores centros médicos de la ciudad. Con años de experiencia tratando a pacientes de todas las edades y condiciones, era vista como una excelente adición al equipo. Su motivación para trabajar allí iba más allá del salario y la estabilidad. Había algo dentro de ella que buscaba ayudar, aliviar el sufrimiento ajeno, como si cuidar de los demás fuera una misión casi personal. Su semblante sereno ocultaba una vida llena de desafíos y superaciones. Desde muy joven, había elegido la enfermería no solo como una carrera, sino como un llamado. Sabía que la salud era frágil, que la vida podía cambiar drásticamente en un abrir y cerrar de ojos, y ella quería ser aquella que, en los momentos más difíciles, pudiera traer un poco de consuelo, un poco de luz. A pesar de todo el conocimiento y la experiencia acumulados a lo largo de los años, había algo en ese hospital que la inquietaba, un sentimiento que no podía nombrar, pero que se hacía más fuerte cada día. Tal vez fuera la historia que rondaba por los pasillos sobre el niño de 10 años, internado desde hacía semanas en un estado delicado, o tal vez fuera la sensación de que, por más que intentara, aún había algo que no comprendía completamente sobre lo que realmente significaba cuidar de alguien. Sabía que nuevas experiencias la esperaban allí, y estaba lista para enfrentarlas con la misma dedicación de siempre, pero no sabía que su primer turno cuidando de ese niño cambiaría su vida para siempre. El niño tenía solo 10 años, pero su presencia en el hospital ya estaba marcada por un silencio que parecía pesar sobre todos los que entraban en su cuarto. Había sido internado tras un colapso inesperado, que dejó a médicos y especialistas perplejos. Su estado se describía como delicado, una condición que desafiaba diagnósticos precisos y tratamientos eficaces. Estaba atrapado entre la vida y algo que parecía más profundo y oscuro, una especie de limbo que hacía que todos se preguntaran si realmente estaba allí o en algún lugar más allá. Las máquinas alrededor de su cama monitoreaban sus signos vitales con precisión, pero los datos no explicaban la inquietante calma que él transmitía. Sus ojos permanecían cerrados la mayor parte del tiempo, pero no había señal alguna de paz en su rostro infantil. Al contrario, su semblante mostraba una serenidad inquietante, como si supiera algo que los demás no sabían, algo que se negaba a compartir. Los médicos comentaban entre sí, siempre en tonos bajos, sobre cómo el caso del niño era diferente de todo lo que habían visto antes. No solo les preocupaba su condición física, sino también el extraño aura que parecía envolver la habitación, algo que todos sentían, pero que nadie podía explicar. El equipo intentaba mantener una rutina normal, pero era imposible ignorar la sensación de que estaban lidiando con algo que iba más allá de la medicina, algo que tocaba lo desconocido. Para la enfermera recién llegada, cuidar de ese niño era tanto un desafío como un misterio. Había algo en la fragilidad de su cuerpo, contrastando con la inexplicable fuerza que parecía emanar de él, que la intrigaba profundamente. No sabía qué esperar, pero cada vez que se preparaba para entrar en esa habitación, su corazón latía un poco más rápido, como si presintiera que algo inusual estaba a punto de suceder. Y así, con una mezcla de profesionalismo y una silenciosa curiosidad, se acercaba al niño, sin saber que él guardaba secretos que cambiarían su percepción de la realidad y sacudirían los cimientos de su propia vida. Esa noche, el hospital estaba más silencioso de lo habitual. Los pasillos, generalmente agitados con el movimiento de pacientes y profesionales de la salud, estaban casi desiertos. La enfermera, sintiendo el peso de la atmósfera a su alrededor, caminaba hacia la habitación del niño. Ese sería su primer encuentro con él, y aunque estaba acostumbrada a tratar con pacientes en situaciones críticas, había algo diferente en ese caso que la dejaba inquieta. Se detuvo un momento frente a la puerta, ajustando la mascarilla y arreglando el uniforme, casi como si se estuviera preparando para una especie de ritual. Cuando finalmente abrió la puerta, fue recibida por el sonido monótono y constante de los monitores cardíacos, y por el brillo suave de las luces que iluminaban el ambiente con una frialdad casi quirúrgica. La habitación era simple, pero cada detalle parecía cargado de una energía extraña, casi opresiva. El niño estaba acostado en la cama, su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño bajo el peso de las sábanas blancas que lo cubrían hasta el pecho. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello oscuro contrastaba fuertemente con la almohada blanca sobre la que descansaba. Sus ojos, sin embargo, estaban cerrados, como si estuviera en un sueño profundo, alejado de todo lo que lo rodeaba. La enfermera se acercó lentamente, evaluando los aparatos y observando los signos vitales mostrados en las pantallas. Todo parecía estable, pero había algo que no encajaba. Tal vez fuera la excesiva tranquilidad del niño, una calma que no coincidía con la gravedad de su situación. Había algo en esa serenidad que la desconcertaba, como si él supiera algo que nadie
nadie más sabía. Cuando finalmente se acercó a la cama, su corazón latió un poco más fuerte. Nunca había sentido algo así antes, una mezcla de curiosidad y un extraño presentimiento. Mirando el rostro del niño, sintió una conexión inexplicable, una sensación de que él estaba consciente de su presencia, incluso con los ojos cerrados. La enfermera no podía apartar la sensación de que había algo más, algo que no estaba viendo, pero que flotaba en el aire a su alrededor. Mientras se preparaba para iniciar los cuidados, la enfermera se dio cuenta de que ese primer encuentro no era como los demás. Había una tensión palpable en el aire, una expectativa silenciosa que hacía que cada uno de sus movimientos pareciera más lento, más cuidadoso. Sabía que ese momento sería solo el comienzo de un viaje que la llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y los misterios que existen entre esos dos extremos. A medida que la enfermera se acostumbraba al ambiente de la habitación, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su pecho. Era difícil identificar exactamente qué estaba mal, pero algo en el aire parecía denso, casi tangible. El silencio que envolvía la habitación del niño no era un silencio común, era un tipo de quietud que parecía absorber todos los sonidos, haciendo que cada pequeño ruido, el zumbido de los aparatos, el susurro de las respiraciones, se sintiera más intenso, más significativo. Las luces, que normalmente ofrecían una sensación de seguridad en los ambientes hospitalarios, parecían proyectar sombras que danzaban en las paredes de una manera extraña, como si los objetos en la habitación se movieran ligeramente cuando ella no estaba mirando. El aire estaba más frío allí dentro, el tipo de frío que no se explicaba por un ajuste en el termostato, sino que parecía emanar de las propias paredes, como si la habitación en sí estuviera viva, pulsando con una energía que la enfermera no lograba entender. Se encontró mirando a su alrededor, observando los rincones de la habitación como si esperara encontrar algo que explicara la sensación que la incomodaba. Había un peso invisible, una presencia que no podía ver, pero que sentía profundamente. Toda su experiencia, todas las noches pasadas en turnos silenciosos, no la habían preparado para esa sensación de que el ambiente estaba, de alguna manera, consciente de su presencia. Cuando se acercó a la cama para verificar los signos vitales del niño, se dio cuenta de que sus propios movimientos eran más lentos, casi como si el aire a su alrededor estuviera demasiado denso, dificultando sus acciones. El monitor al lado de la cama mostraba una línea constante y regular, un contraste sorprendente con la tensión que ella sentía en el ambiente. Y entonces, algo le ocurrió. No era solo el estado del niño lo que era anormal, sino que la propia habitación parecía estar impregnada de una energía que desafiaba la lógica. La enfermera intentó apartar esos pensamientos, concentrándose en las tareas rutinarias que necesitaba realizar, pero cuanto más intentaba ignorar la sensación, más fuerte se hacía. Era como si la habitación la estuviera observando, esperando algo o a alguien. Incluso sin querer admitirlo para sí misma, sabía que había algo allí, algo que no debería estar. El ambiente, antes simplemente un espacio hospitalario común, se había transformado en algo más, algo que la dejaba inquieta. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que no estaba simplemente cuidando a un paciente en estado delicado. Estaba entrando en contacto con algo que iba mucho más allá de la ciencia médica, algo que parecía estar al acecho en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Cada segundo que pasaba en esa habitación, la sensación de que algo estaba profundamente mal solo aumentaba, dejando a la enfermera con la incómoda certeza de que esa noche sería mucho más que un simple turno de trabajo. Esa noche, mientras el hospital se sumía en un silencio casi absoluto, la enfermera sintió un impulso que no lograba explicar. Era como si algo dentro de ella la estuviera empujando a acercarse al niño, aunque todo en su lógica le decía que debería mantener la distancia profesional. Había una fuerza invisible, una especie de curiosidad insaciable que la llevaba a querer verlo más de cerca, entender qué estaba sucediendo con ese niño tan enigmático. Se acercó a la cama, sus pasos resonando suavemente en el suelo frío de la habitación. El niño permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, pero había una sensación de que estaba consciente de su presencia. Incluso así, cada paso que la enfermera daba en dirección a él parecía intensificar la tensión en el aire, como si algo estuviera al acecho, esperando ese momento exacto. Cuando finalmente llegó al lado de la cama, se inclinó sobre el niño, observando su rostro pálido y sereno. La curiosidad se apoderó de ella, y antes de que pudiera pensar, extendió la mano para tocar la sábana que cubría su frágil cuerpo. Sus dedos se deslizaron por el tejido, ajustándolo levemente, pero al hacerlo, sintió una extraña corriente de energía recorrer su mano, algo que la hizo dudar por un segundo. Pero a pesar de lo extraño, ella no retrocedió. Al contrario, se sintió impulsada a continuar, a descubrir qué más escondía ese niño. Había algo en él que la atraía, una fuerza inexplicable que no podía ignorar. Cuando sus dedos finalmente tocaron la mano helada
mirada del niño, sintió un escalofrío recorrer su columna, como si hubiera hecho contacto con algo que no debería. En ese momento todo a su alrededor pareció silenciarse aún más. El sonido de los monitores desapareció y la habitación pareció cerrarse a su alrededor, aislándolos del resto del mundo. La enfermera, ahora tan cerca del niño, se dio cuenta de que su respiración estaba atrapada en su pecho, como si algo la mantuviera en suspenso. Fue entonces cuando sucedió. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo, los ojos del niño se abrieron. La enfermera sintió que su corazón se detenía por un instante. Esos ojos, que deberían estar cerrados en descanso, ahora la miraban con una intensidad que nunca había experimentado antes. No era la mirada de un niño indefenso, era algo más, algo que la hacía sentirse expuesta, vulnerable. Quería alejarse, pero su cuerpo no obedecía. Estaba atrapada en ese momento, en esa conexión inexplicable. Y entonces, en un susurro bajo y frío, el niño murmuró algo que resonó profundamente en su mente. Sé lo que hiciste. La enfermera sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa frase, dicha con tanta certeza y conocimiento, la dejó completamente aturdida. ¿Cómo podría saber él qué es lo que sabía? Y lo más importante, ¿por qué sentía que algo terrible estaba a punto de ser revelado? Finalmente retrocedió, rompiendo el contacto y alejándose de la cama con un movimiento brusco. El niño cerró los ojos nuevamente, como si nada hubiera ocurrido, pero la enfermera sabía que algo había cambiado. Salió de la habitación apresurada, con el corazón latiendo descontroladamente. Ese impulso inexplicable que la había llevado a acercarse al niño ahora se transformaba en un miedo profundo, una certeza de que, de alguna manera, había cruzado una línea que no debería haber cruzado, y lo que sea que estuviera al otro lado de esa línea, estaba lejos de ser algo que ella pudiera comprender o controlar. La enfermera estaba en estado de shock mientras dejaba la habitación del niño, pero al mismo tiempo, una parte de ella no podía evitar la necesidad de entender lo que acababa de suceder. Intentaba convencerse de que era solo cansancio, que tal vez estaba imaginando cosas, pero la sensación helada en la punta de sus dedos seguía siendo real, tan real como la mirada penetrante del niño y esas palabras perturbadoras que él había susurrado. Incluso mientras intentaba apartar los pensamientos de su mente, el toque helado de la mano del niño continuaba acechándola. Cuando sus dedos habían tocado su piel, algo inexplicable sucedió. El frío que sintió no era solo la baja temperatura de un cuerpo en estado de fragilidad, era algo más profundo, un frío que parecía venir desde dentro, como si el propio espíritu del niño estuviera envuelto en una oscuridad que se desbordaba hacia el ambiente a su alrededor. Esa sensación la dominó, un escalofrío que recorrió su columna y erizó sus vellos. No era solo físico, era como si, en ese breve momento de contacto, hubiera tocado algo más allá del mundo material, algo que no debería estar allí, que no pertenecía a esa sala de hospital. Era un frío que traía consigo un presentimiento sombrío, una certeza de que algo estaba terriblemente mal. Lo que la perturbaba aún más era la claridad de ese momento. Incluso ahora, mientras caminaba por los pasillos en dirección a la sala de descanso, podía recordar con detalle el contacto, como si su mente hubiera grabado ese instante de manera indeleble. Sentía que algo le había sido transmitido, algo invisible, pero poderoso. Tal vez fuera solo miedo, pero parecía más que eso. Parecía una conexión que ella no había buscado, pero que ahora estaba allí, atándola al niño de una manera que no comprendía. Mientras se sentaba en una silla, intentando recuperar el aliento y la compostura, la enfermera notó que sus manos aún temblaban ligeramente. No importaba cuánto intentara convencerse de que era solo una reacción natural al estrés. Algo dentro de ella sabía que era más que eso. Había tocado algo que no era de este mundo, algo que había dejado una marca profunda en su propia alma. En ese toque helado, se dio cuenta de que el niño no era solo un paciente en estado crítico. Él era algo más, algo que cargaba un secreto sombrío, y que de alguna manera, al tocar su mano, ella se había acercado demasiado a ese secreto, y ahora, el peso de ese conocimiento, o de esa ignorancia, la presionaba, dejándola con un miedo que no podía simplemente ignorar o descartar. Mientras miraba sus manos aún recordando el toque helado, la enfermera se preguntaba qué había ocurrido realmente en esa sala. ¿Qué sabía ese niño? Y tal vez más perturbador aún, ¿qué quería él de ella? Esas preguntas giraban en su mente, y sabía que por más que intentara evitarlo, tendría que volver a esa habitación. Lo que la esperaba allí, sin embargo, era algo que temía profundamente descubrir. Esa noche, tras el encuentro perturbador con el niño, la enfermera intentó seguir con sus obligaciones, pero algo dentro de ella había cambiado. El hospital,
Normalmente un lugar de rutina y previsibilidad, ahora parecía un laberinto de incertidumbres. Se esforzaba por mantener la compostura, pero las imágenes de la fría habitación y la mirada del niño no salían de su mente. Había una tensión creciente que la hacía temer el momento en que tendría que volver al lado del paciente. Finalmente llegó la hora de regresar a la habitación del niño. El pasillo que conducía hasta allí parecía más largo que antes, como si el camino se extendiera indefinidamente, intentando disuadirla de continuar. Cuando finalmente alcanzó la puerta, dudó por un momento. Sintió que su corazón se aceleraba y la respiración se volvía más pesada. Cada instinto dentro de ella gritaba para que se diera la vuelta y se alejara, pero su responsabilidad profesional la impulsaba a seguir adelante. Abrió la puerta lentamente, como si temiera lo que encontraría al otro lado. La habitación parecía igual que antes, envuelta en esa extraña calma que ahora reconocía como algo más siniestro. El niño estaba acostado, aparentemente dormido, pero la enfermera sabía que no era el sueño normal de un niño. Había algo en su inmovilidad que la hacía sentir incómoda, como si él solo estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se acercó a la cama. El silencio en la habitación era ensordecedor, y cada sonido que ella hacía, el crujido del suelo bajo sus pies, el susurro de su uniforme, parecía resonar de manera inquietante. Al lado del niño se detuvo, observándolo con atención. Parecía estar en paz, pero era una paz en la que ella no podía confiar. Sus ojos estaban cerrados, pero de alguna manera ella sabía que él estaba consciente de su presencia, y entonces, inesperadamente, sus ojos se abrieron. No fue un movimiento brusco, sino lento y deliberado, como si él estuviera completamente consciente del efecto que tendría sobre ella. La mirada del niño la golpeó como una ola helada. Esos ojos no eran los de un niño común. Había algo en ellos que la hizo retroceder instintivamente. Era como si él estuviera viendo a través de ella, viendo cada uno de sus pensamientos, cada miedo oculto. Intentó mantener la calma, pero era imposible. Se sentía expuesta, como si estuviera siendo juzgada por algo que ni siquiera comprendía. El niño la observaba en silencio, y la intensidad de su mirada parecía penetrar en su alma. La enfermera sintió una mezcla de pavor y fascinación, incapaz de apartar la mirada, incluso cuando todo dentro de ella gritaba para que huyera. Entonces él habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero las palabras fueron como un trueno en su mente. Sé lo que hiciste. La frase tan simple y directa la dejó paralizada. ¿Cómo podía él saber algo sobre ella? ¿Qué sabía? Sintió que la sangre se helaba en sus venas mientras intentaba entender qué significaban esas palabras. El niño continuó observándola sin decir nada más, como si esperara una respuesta. Pero la enfermera no podía hablar, ni siquiera podía pensar con claridad. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos profundos, sintiendo que la verdad estaba justo frente a ella, pero que no tenía fuerzas para enfrentarse a ella. Cuando él finalmente cerró los ojos nuevamente, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La enfermera permaneció allí, inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. Pero el terror que sentía era tan real como el suelo bajo sus pies. Sabía que nada volvería a ser igual después de ese momento, y mientras salía de la habitación, temblando de miedo e incertidumbre, tenía la terrible sensación de que el niño todavía la estaba observando, incluso con los ojos cerrados, consciente de cada uno de sus movimientos. La enfermera dejó la habitación con pasos apresurados, tratando de escapar de la sensación opresiva que parecía envolverla a cada segundo que pasaba allí. Pero, incluso cuando alcanzó el pasillo y sintió el aire más fresco a su alrededor, la inquietud persistía. La mirada del niño continuaba acechándola, como si aún pudiera sentir esos ojos fijos en ella, incluso a la distancia. Era una mirada que la seguía, que parecía perseguir sus pensamientos, negándose a desaparecer. Había algo profundamente perturbador en la forma en que él la había mirado. No era solo la intensidad o la profundidad de esa mirada, sino la abrumadora sensación de que él estaba viendo algo más allá de lo que sus ojos podían captar. La enfermera sintió como si el niño hubiera mirado directamente dentro de ella, alcanzando lugares en su alma que ella misma desconocía o prefería ignorar. Era como si él supiera de sus miedos, de sus secretos más profundos, de todo aquello que ella mantenía oculto incluso de sí misma. Esa mirada no era la de un niño indefenso, sino algo mucho más antiguo, más sabio y, en cierto modo, más oscuro. Cada vez que intentaba apartar el recuerdo, el rostro de él surgía en su mente con una claridad aterradora, los ojos fijos y penetrantes, revelando una verdad que ella no estaba preparada para enfrentar. Se sentía expuesta, vulnerable, como si hubiera sido despojada de todas sus defensas en ese único instante. Mientras caminaba por los pasillos, se dio cuenta de que sus pasos eran vacilantes, como si una parte de ella no quisiera continuar. Su mente estaba en un torbellino, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Cómo podía ese niño, tan frágil y en un estado tan delicado, tener un impacto tan profundo en ella? Y lo más importante, ¿qué sabía
era él. ¿Qué vio en sus ojos que la hizo sentirse tan expuesta e indefensa? Intentó convencerse de que solo era imaginación, que el estrés y la extenuación estaban pasándole factura, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había algo real, algo tangible en esa mirada, algo que no podía simplemente ignorar. Era como si el niño llevara consigo un conocimiento que no pertenecía al mundo infantil, algo que trascendía la comprensión común y tocaba misterios que ella nunca se había atrevido a explorar. El pavor crecía dentro de ella, una sensación de que lo que sea que estuviera sucediendo no era solo un simple caso médico. Empezaba a sospechar que había fuerzas en juego que iban más allá de la ciencia, más allá de la razón, fuerzas en las que tal vez nunca había creído posibles hasta ese momento. Y ese pensamiento la aterrorizaba, porque significaba que estaba completamente despreparada para lidiar con lo que estaba por venir. Mientras intentaba calmarse tomando aliento y tratando de recobrar la compostura, la enfermera se dio cuenta de que, por más que quisiera huir de esa situación, no había manera de evitarla. Tendría que volver a la habitación, tendría que enfrentarse al niño de nuevo. Pero ahora había algo diferente. Sabía que esa mirada llevaba un peso que no podía ignorar, un peso que tal vez cambiaría su vida para siempre. Y mientras luchaba contra la voluntad de simplemente abandonar el turno y salir corriendo, una certeza sombría se instaló en su mente. El niño la había visto de una forma que nadie más jamás había visto, y de alguna manera, él sabía algo para lo que ella aún no estaba preparada para enfrentar. La enfermera sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a la habitación del niño. El pensamiento la consumía mientras intentaba mantener la rutina, pero nada lograba apartar el recuerdo de la mirada perturbadora que había recibido. Cuando llegó el momento, su corazón latió con más fuerza, y el miedo que antes era solo una sombra, ahora tomaba forma, sólido e ineludible. Con pasos pesados caminó por el pasillo de nuevo. Cada metro que la acercaba a la habitación parecía aumentar la presión en su pecho. Cuando finalmente llegó a la puerta, sintió como si estuviera a punto de cruzar una barrera invisible, una línea tenue entre lo conocido y lo desconocido. Abrió la puerta lentamente, temiendo lo que encontraría al otro lado. La habitación estaba como antes, envuelta en un silencio que parecía formar parte de ella, como si el espacio en sí estuviera atrapado en una burbuja de tiempo congelado. El niño estaba acostado en la cama, su respiración ligera y rítmica. Por un momento, casi creyó que todo estaba normal, que tal vez había imaginado la intensidad de aquella experiencia anterior. Pero entonces, mientras se acercaba, la misma sensación opresiva la envolvió de nuevo. Era como si el aire a su alrededor estuviera más denso, más difícil de respirar. Se detuvo al lado de la cama, observando el rostro del niño, esperando, pero sin saber exactamente qué. Fue entonces cuando, sin previo aviso, los ojos del niño se abrieron de nuevo. Pero esta vez no la miró con la misma intensidad anterior. En su lugar, sus ojos estaban ligeramente desenfocados, como si estuviera entre la conciencia y algún lugar distante, más allá de este mundo. Pero el efecto sobre ella fue el mismo. Una ola de frío recorrió su cuerpo y sintió un escalofrío subir por su columna. Antes de que pudiera reaccionar, el niño, con esa voz baja y etérea, susurró las mismas palabras que habían resonado en su mente desde el primer encuentro. Sé lo que hiciste. La frase reverberó dentro de ella como un trueno, pero esta vez la enfermera sintió algo diferente. No era solo miedo, era una sensación de que esas palabras llevaban un peso mayor, un significado que aún no comprendía completamente. ¿Qué sabía él? Y lo más importante, ¿qué había hecho ella para justificar esa acusación? Intentó recordar cualquier cosa, cualquier detalle de su vida que pudiera explicar esa frase, pero su mente estaba confusa, sus recuerdos enredados por el pavor que la dominaba. La enfermera se sentía como si estuviera siendo juzgada por un crimen que ni siquiera sabía que había cometido, como si estuviera ante un tribunal invisible, con ese niño como el juez, poseedor de secretos que apenas podía empezar a imaginar. Tratando de mantener la calma, se obligó a hablar, su voz temblorosa mientras preguntaba, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué hice? Pero el niño no respondió. Sus ojos permanecieron abiertos, pero parecía haberse distanciado de nuevo, su mirada perdida en algún punto más allá de su alcance. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor, y la enfermera sintió que el peso de esas palabras continuaría atormentándola hasta que lograra descubrir la verdad. El pavor la dominó por completo. Se sentía como si estuviera siendo engullida por una oscuridad creciente, una oscuridad que venía tanto del interior de la habitación como de dentro de ella misma. No sabía cómo, pero ese niño parecía estar conectado a algo mucho mayor, algo que trascendía el mundo físico y tocaba el núcleo de su propia existencia. Sin más palabras, se apartó de la cama, sus ojos aún fijos en el niño, tratando de descifrar el enigma que él representaba. Pero en el fondo, sabía que la respuesta no vendría tan fácilmente. Tendría que confrontar sus propios demonios, sus propias sombras, para entender lo que realmente estaba sucediendo. Y el miedo que sentía ahora no
no era solo por lo que el niño sabía, sino por lo que ella misma podría descubrir. La enfermera retrocedió lentamente, su mente aún girando en torno a las palabras del niño. «Sé lo que hiciste». La frase resonaba en su mente, cada repetición trayendo consigo una oleada de ansiedad creciente. Quería salir de esa habitación, quería dejar atrás la sensación sofocante que la envolvía, pero algo parecía mantenerla allí, atrapada por un hilo invisible de terror y curiosidad. Sus instintos gritaban para que saliera inmediatamente, para que dejara ese lugar oscuro y claustrofóbico, pero su cuerpo no respondía como debería. Era como si una fuerza mayor la impidiera simplemente dar la vuelta y huir. En su lugar, permaneció donde estaba, su respiración rápida y superficial, los ojos fijos en el niño, que ahora parecía inmerso en un estado entre el sueño y la vigilia. ¿Qué sabía él? ¿Qué significaban esas palabras? Cada vez que intentaba encontrar una respuesta, era como si su mente encontrara un bloqueo, una pared invisible que le impedía acceder a cualquier recuerdo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Y lo más aterrador de todo era la sensación de que, tal vez, estaba ocultándose algo a sí misma. Finalmente logró dar un paso hacia atrás, tratando desesperadamente de recuperar algún sentido de control. Pero incluso mientras se alejaba, la sensación de estar siendo observada no desapareció. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía invisible, y no podía deshacerse de la sensación de que algo o alguien estaba allí, acechándola desde las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente logró salir de la habitación, cerró la puerta detrás de sí con un movimiento brusco, como si quisiera crear una barrera física entre ella y el niño. Su cuerpo temblaba ligeramente, y sintió el sudor frío correr por su nuca. Sabía que necesitaba alejarse, necesitaba espacio para pensar, pero el pavor seguía dominándola, haciendo imposible cualquier intento de razonamiento lógico. Caminó rápidamente por el pasillo, pero la sensación de que algo la seguía no la abandonó. Cada paso que daba parecía reverberar en las paredes, creando ecos que se mezclaban con sus pensamientos caóticos. Quería creer que todo esto era fruto de su imaginación, resultado del agotamiento y el estrés, pero algo dentro de ella sabía que era más que eso. Al alejarse de la habitación, la enfermera se dio cuenta de que su respiración estaba irregular, su corazón latiendo demasiado rápido. Se detuvo por un momento, tratando de calmarse, pero la imagen del niño y sus palabras enigmáticas seguían dominando su mente. Se sentía como si estuviera siendo arrastrada a un abismo, donde el miedo y la incertidumbre eran las únicas constantes. Finalmente, cuando llegó a un lugar más tranquilo, se apoyó en la pared, tratando de recuperar el aliento y aclarar su mente. Pero la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. La enfermera se sentía expuesta, como si sus defensas hubieran sido completamente desmanteladas por esa simple mirada y las pocas palabras que él pronunció. Sabía que no podía continuar así, que necesitaba respuestas, pero el miedo la paralizaba. Lo que fuera que estaba sucediendo allí, ella estaba completamente despreparada para lidiar con ello, y mientras permanecía apoyada en esa pared fría, la realidad de su situación se volvía cada vez más clara. Lo que sea que ese niño supiera, lo que sea que él estuviera intentando decirle, no era algo que pudiera ignorar o olvidar. Ahora, además del miedo, había una nueva sensación que crecía dentro de ella, una terrible anticipación, como si supiera que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande y más oscuro de lo que podía imaginar. Y la única certeza que tenía era que, de alguna manera, estaba involucrada en todo eso, mucho más de lo que podía soportar. Después de salir apresurada de la habitación del niño, la enfermera vagó por los pasillos del hospital, tratando de recomponerse. El lugar, normalmente lleno de vida y movimiento, ahora le parecía extraño, casi irreconocible. El silencio de los pasillos, que en otras noches le traía una sensación de calma, ahora era sofocante, cargado con un peso invisible que hacía cada paso más difícil. Ella entró en la sala de descanso del personal, esperando encontrar algo de alivio en la compañía de sus colegas, pero la sala estaba vacía. La soledad que la envolvía parecía intensificarse. La enfermera se sentó en una de las sillas, dejando caer su cuerpo pesadamente, como si el peso de lo que había ocurrido la estuviera arrastrando hacia abajo. Su corazón aún latía acelerado, y sus manos temblaban ligeramente, un recuerdo físico del miedo que había experimentado. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar alguna respuesta en las paredes simples y en los muebles familiares, pero todo parecía vacío, desprovisto de cualquier consuelo. La sensación de soledad era aplastante, y por primera vez desde que comenzó a trabajar en ese hospital, se sintió realmente sola. No era solo la ausencia de otras personas, era algo más profundo, como si el propio ambiente la estuviera aislando, alejándola del mundo. Mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido, el rostro del niño seguía apareciendo en su mente, esos ojos penetrantes que parecían ver más de lo que deberían. No lograba entender lo que estaba sucediendo, pero sentía que algo había cambiado dentro de ella, como si de alguna manera ese encuentro hubiera
despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La enfermera intentó distraerse, intentó pensar en cualquier otra cosa, pero era imposible. Las palabras del niño, sé lo que hiciste, resonaban en su mente como un mantra, una acusación que no podía ignorar. ¿Qué sabía él? ¿Y cómo podía saber algo sobre ella? La incertidumbre era insoportable, pero la idea de regresar a la habitación y enfrentarlo nuevamente era aún peor. Sintió un nudo en el pecho, una sensación de desesperación que crecía dentro de ella. El silencio en la sala de descanso, que debería ser reconfortante, solo amplificaba el eco de sus pensamientos sombríos. Cada sombra parecía más profunda, cada sonido distante más amenazador. La enfermera se dio cuenta de que no solo era el miedo al niño o a sus palabras, sino el miedo de estar sola con sus propios pensamientos, con las verdades que tal vez estaba tratando de ocultar incluso de sí misma. Finalmente se levantó, incapaz de soportar el silencio sofocante por más tiempo. Se sentía como si estuviera siendo asfixiada por una oscuridad que venía de dentro, una soledad que parecía crecer y expandirse, llenando cada rincón de su mente. Sabía que necesitaba hablar con alguien, necesitaba compartir lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo temía que nadie le creyera. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, las luces frías del hospital proyectaban sombras alargadas en las paredes, como si la propia estructura estuviera conspirando para magnificarla. Se sentía pequeña, perdida en un mundo que de repente parecía mucho más grande y más hostil, y en el fondo, como un susurro persistente, las palabras del niño seguían persiguiéndola, dejándola con la terrible sensación de que, por más que intentara escapar, estaba irremediablemente atrapada en esa pesadilla solitaria. La enfermera, ahora dominada por una mezcla de miedo y confusión, decidió que necesitaba alejarse del hospital, aunque solo fuera por un momento. La tensión que envolvía el lugar, especialmente desde el encuentro con el niño, se estaba volviendo insoportable. Cada pasillo parecía más estrecho, cada sombra más amenazadora. Necesitaba aire, un espacio donde pudiera respirar sin sentir el peso de esa atmósfera opresiva. Con pasos apresurados, se dirigió hacia la salida, tratando de mantener la calma. Pero incluso mientras se alejaba de la habitación del niño, la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Era como si esos ojos todavía estuvieran sobre ella, penetrando sus defensas, incluso a la distancia. El hospital, un lugar donde antes encontraba propósito y seguridad, ahora parecía un laberinto de incertidumbres, donde cada esquina ocultaba un nuevo miedo. Al finalmente salir por la puerta principal, sintió el aire fresco de la noche contra su piel, un contraste marcado con la opresión que había sentido adentro. Caminó rápidamente hasta un pequeño jardín afuera, donde los empleados a veces iban a encontrar un momento de paz. Se sentó en uno de los bancos de madera, su cuerpo aún temblando ligeramente, como si estuviera tratando de deshacerse de la sensación de miedo que la perseguía. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios, pero la quietud de la noche, que debería ser reconfortante, solo parecía amplificar el caos en su mente. La enfermera miró al cielo, buscando consuelo en las estrellas, pero incluso ellas parecían distantes e indiferentes, reflejando la soledad que sentía por dentro. Mientras estaba sentada allí, tratando de recomponerse, algo dentro de ella comenzó a ceder. Era como si, al salir del hospital, hubiera dejado atrás la fachada de fuerza que había construido a lo largo de los años. La realidad de la situación comenzó a asentarse de una forma que ya no podía ignorar. Tenía miedo, y no era solo el miedo a lo desconocido, sino un miedo más profundo, más primitivo, el miedo de que algo estuviera fundamentalmente mal, no solo con el niño, sino con ella misma. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del niño, esos ojos que parecían ver más allá de la superficie, más allá de las máscaras que ella usaba. Sé lo que hiciste. Las palabras resonaban en su mente como una sentencia, pero ¿qué significaban? ¿Qué había hecho ella? Trataba de recordar algo, cualquier cosa, que pudiera dar sentido a esas palabras, pero su mente era un torbellino de pensamientos confusos y emociones conflictivas. Mientras se perdía en sus propios pensamientos, una nueva sensación comenzó a surgir, la de que, por más que intentara escapar, algo la estaba atrayendo de vuelta. Era como si el hospital tuviera algún tipo de poder sobre ella, algo que la atraía hacia adentro, incluso cuando su mente gritaba para huir. Sabía que no podía simplemente abandonar su puesto, que tenía responsabilidades, pero había algo más, algo que la hacía sentir que ese niño no era solo un paciente más, y que lo que estaba sucediendo era más grande que ella. Después de algunos minutos, que parecieron horas, finalmente se levantó, sabiendo que no podía quedarse allí para siempre. Se sentía dividida entre el deseo de no volver nunca más y la comprensión de que algo necesitaba ser resuelto. Fuera lo que fuera que estuviera sucediendo, sabía que no podía huir para siempre. Con pasos más lentos, pero decididos, la enfermera comenzó a caminar de regreso al hospital. Cada paso parecía un desafío, pero sabía que no podía simplemente ignorar lo que había ocurrido. Mientras se acercaba a las puertas, el peso de la realidad
realidad comenzó a instalarse nuevamente sobre sus hombros, más fuerte que nunca. Al cruzar las puertas de regreso al hospital, sintió que la opresión familiar regresaba, pero esta vez estaba decidida a enfrentarse a lo que sea que la estuviera esperando. La enfermera sabía que no estaba lidiando solo con un paciente en estado crítico, sino con algo mucho más grande, algo que desafiaba toda su comprensión, y por más que el miedo la consumiera, sabía que no tenía otra opción más que continuar. De vuelta en el hospital, la enfermera intentó retomar sus actividades, pero el eco de las palabras del niño y la sensación de opresión la seguían como una sombra persistente. Intentó mantener la apariencia de normalidad, sonriendo a los colegas y realizando sus tareas, pero por dentro estaba destrozada. Cada vez que pasaba por el pasillo que conducía a la habitación del niño, sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si algo maligno la estuviera esperando allí. El día se arrastraba y el cansancio comenzaba a acumularse, pero el pensamiento sobre lo que el niño había dicho no salía de su mente. «Sé lo que hiciste». La frase parecía adquirir un nuevo significado cada vez que resonaba en su mente, como si estuviera siendo susurrada por una voz invisible, una voz que no lograba silenciar. El miedo inicial que había sentido ahora estaba mezclado con algo más profundo, una paranoia creciente, una sensación de que algo estaba al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Incluso cuando intentaba concentrarse en otras tareas, su mente volvía constantemente a esa habitación, a ese momento. Comenzó a preguntarse si estaba perdiendo la cordura. ¿Estaría imaginando todo esto? Pero los recuerdos eran tan vívidos, tan reales, que sabía que algo realmente había sucedido. Y lo más perturbador era que por más que intentara, no lograba encontrar una explicación lógica para lo que había sentido y visto. A medida que la paranoia se intensificaba, comenzó a cuestionar cada detalle a su alrededor. Cada mirada de un colega, cada sonido distante, cada sombra en las paredes parecía llevar consigo una amenaza oculta. Sentía como si estuviera siendo observada constantemente, no solo por el niño, sino por algo más. La sensación de estar sola con sus pensamientos, sin nadie en quien confiar, hacía que todo fuera aún peor. Intentó apartar esos pensamientos oscuros, diciéndose a sí misma que todo era resultado del estrés y la extenuación, pero su convicción estaba debilitándose. En el fondo, sabía que había algo más, algo que la estaba arrastrando hacia un abismo de miedo e incertidumbre. Cada vez que se acercaba a la habitación del niño, la atmósfera parecía volverse más densa, como si el propio aire estuviera cargado de una energía maligna que la asfixiaba. Esa noche, cuando finalmente tuvo un momento de descanso, se sentó sola en uno de los bancos del pasillo, intentando recuperar el control de sus emociones, pero las paredes a su alrededor parecían cerrarse, y el silencio del hospital, que antes era un consuelo, ahora era su enemigo. Comenzó a oír sonidos indistintos, susurros que bien podrían ser fruto de su imaginación, pero que, en ese estado de ánimo, parecían tan reales como cualquier otra cosa. Con el tiempo, las dudas comenzaron a transformarse en certezas sombrías. La enfermera sentía que estaba siendo arrastrada hacia algo mucho más grande que ella, algo que la aterrorizaba profundamente. El miedo de que el niño supiera algo sobre ella, algo que ella misma desconocía, la consumía, y la paranoia, alimentada por esos miedos, continuaba creciendo, aislándola aún más de sus colegas y de la realidad a su alrededor. Sabía que no podía continuar así, pero también sabía que no podía simplemente huir. Algo la estaba manteniendo allí, algo que la hacía sentir que necesitaba ver esto hasta el final, por más que la idea la aterrara. A cada minuto que pasaba, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía más tenue, y la enfermera comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de descubrir verdades que preferiría no haber conocido nunca. Conforme la noche avanzaba, la tensión dentro del hospital parecía volverse casi palpable. La enfermera, ahora completamente dominada por el miedo y la paranoia, se dio cuenta de que la simple idea de regresar a la habitación del niño la llenaba de un pavor indescriptible. Sin embargo, el turno nocturno continuaba, y ella sabía que, eventualmente, tendría que enfrentarlo nuevamente. Cada vez que pensaba en ello, sentía un frío subir por su columna, una premonición de que algo terrible estaba por suceder. A pesar de todo su esfuerzo por mantener la rutina, la sensación de que el ambiente a su alrededor estaba cambiando se hacía cada vez más fuerte. Las luces del hospital, que antes parecían seguras y confiables, ahora parecían proyectar sombras que danzaban en las paredes, como si algo invisible se estuviera moviendo en los límites de su visión. Cada sonido, por más leve que fuera, el ruido distante de un monitor, el clic de un interruptor, el susurro de pasos en el pasillo, parecía cargado de significado, como si estuviera a punto de revelar un secreto sombrío. Al acercarse al pasillo que conducía a la habitación del niño, el aire parecía volverse más pesado, más denso, como si la estuviera arrastrando hacia un vórtice de miedo y ansiedad. Se detuvo por un momento intentando reunir valor para continuar, pero la tensión era abrumadora.
avasalladora. Cada instinto dentro de ella gritaba que no siguiera adelante, que retrocediera y dejara todo atrás. Sin embargo, algo, una fuerza que no lograba identificar, la empujaba hacia lo desconocido. Finalmente llegó a la puerta de la habitación. El simple acto de colocar la mano en la manija la hizo estremecerse, como si una corriente helada recorriera su cuerpo. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero el esfuerzo fue en vano. El terror que sentía era como un peso sobre su pecho, dificultando la respiración y haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo doloroso. Aún así, sabía que tenía que entrar. Con un temblor casi imperceptible, la enfermera giró la manija y abrió la puerta. La habitación estaba como antes, envuelta en una oscuridad que parecía absorber la luz, dejando solo un débil y amenazante resplandor. El niño estaba allí, acostado en la cama, su figura pequeña y frágil envuelta en sombras. Por un momento pensó que estaba dormido, pero entonces vio que sus ojos se abrían lentamente, brillando con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Intentó mantener la compostura, pero sentía que estaba al borde de un colapso. La mirada del niño era ineludible, fijada en ella como una ancla. No dijo nada, pero la sensación de que él sabía más de lo que estaba revelando la torturaba. La enfermera sentía que él estaba esperando, observando, como si estuviera midiendo su reacción, evaluando hasta dónde podría llevarla antes de que se quebrara. La habitación, normalmente silenciosa, parecía latir con una energía invisible, una tensión que aumentaba con cada segundo. Podía sentir el sudor frío en su frente, el temblor en sus manos. Cada vez que intentaba desviar la mirada, algo la atraía de vuelta, obligándola a enfrentar esos ojos penetrantes que parecían ver dentro de su alma. Y entonces, sin previo aviso, el niño finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero llevaba un peso que la hizo estremecerse. «No puedes escapar de lo que hiciste». La enfermera sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Las palabras, tan simples, la golpearon como un puñetazo, y supo en ese momento que la situación era mucho más grave de lo que jamás podría haber imaginado. La tensión en la habitación era sofocante, y sintió que no podía soportarlo más. Con un movimiento brusco, retrocedió, alejándose de la cama, su corazón latiendo descontroladamente. Las palabras del niño resonaban en su mente, aumentando la sensación de pavor que la consumía. Era como si una terrible verdad estuviera a punto de ser revelada, una verdad de la que no podía escapar, por más que lo intentara. Cuando finalmente logró salir de la habitación, casi tropezando por la prisa, la enfermera se dio cuenta de que estaba al borde de un colapso. La creciente tensión, la paranoia, el miedo de enfrentar algo que no lograba comprender, estaban lentamente erosionando su cordura. Sabía que no podía continuar así, pero también sabía que lo que fuera que estaba sucediendo allí era algo que no podría simplemente ignorar, y mientras caminaba rápidamente por los pasillos vacíos, sintió que el tiempo se estaba agotando y que el enfrentamiento final con la verdad era inevitable. Esa noche, después de salir del hospital, la enfermera pensó que finalmente podría descansar, pero en lugar de alivio, encontró solo más angustia. Cuando llegó a casa, exhausta y emocionalmente desgastada, todo lo que quería era liberarse de la tensión que la había consumido durante todo el turno. Sin embargo, en cuanto apoyó la cabeza en la almohada, se dio cuenta de que la sensación de opresión no había quedado atrás. Estaba atrapada en un ciclo interminable de miedo e incertidumbre que no la dejaba en paz, ni siquiera en el refugio de su propia habitación. El sueño, que debería ser un escape, pronto se transformó en una nueva pesadilla. Tan pronto como cerró los ojos, la oscuridad la envolvió, y la imagen del niño volvió a su mente con una claridad aterradora. Él estaba allí, en la misma habitación sombría del hospital, pero ahora ya no estaba acostado en la cama. En sus sueños, el niño estaba de pie, en el centro de la habitación, sus ojos fijos en ella con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Era como si él estuviera esperándola, como si supiera que ella no podría escapar ni siquiera en sus sueños. Cada vez que intentaba alejarse de él, la habitación parecía expandirse, las paredes alargándose, creando una distancia imposible de recorrer, pero el niño continuaba siguiéndola, sus pasos silenciosos y constantes, como una sombra de la que no podía deshacerse. Las palabras de él, «No puedes escapar de lo que hiciste», resonaban en su mente, mezclándose con los sonidos distantes e indistintos que parecían venir de todas direcciones. Intentaba correr, intentaba esconderse, pero el niño siempre estaba allí, demasiado cerca. Su presencia la aplastaba. La sensación de terror era asfixiante, y la enfermera sentía como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo de oscuridad, un lugar donde todos sus intentos de resistir eran inútiles. El pánico se apoderaba de su cuerpo y se despertaba bruscamente, sudorosa, con el corazón latiendo descontroladamente, los gritos atrapados en su garganta. Pero, incluso despierta, el miedo no desaparecía. La realidad parecía confundirse con el sueño, y la enfermera tenía dificultad para distinguir uno del otro.
rostro. La imagen del niño, con sus ojos penetrantes y su semblante enigmático, estaba grabada en su mente, como una marca indeleble que la perseguía a cada segundo. Sentía que él estaba presente en todas partes, incluso cuando estaba sola en su cuarto, como si su presencia se hubiera convertido en una parte de ella, un peso que ya no podía soportar. Las noches siguientes fueron igualmente perturbadoras. Cada vez que cerraba los ojos, las pesadillas volvían, siempre con la misma intensidad, siempre con la misma sensación de desesperación. El niño, con su presencia constante y sus palabras enigmáticas, parecía estar invadiendo todos los aspectos de su vida, haciendo imposible cualquier tipo de descanso o alivio. La enfermera sabía que no podía continuar así. El cansancio se estaba acumulando, y la línea entre la realidad y la pesadilla se estaba volviendo cada vez más tenue. Durante el día, se encontraba reviviendo los mismos momentos aterradores que experimentaba durante la noche, y el miedo constante estaba empezando a corroer su cordura. Sentía que estaba perdiendo el control de su propia mente, y la idea de regresar al hospital, de enfrentarse al niño nuevamente, se volvía cada vez más insoportable. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella sabía que esas pesadillas no eran solo fruto de su imaginación, eran una manifestación de algo real, algo que necesitaba enfrentar si quería recuperar su paz mental. El niño, con sus palabras y su presencia inquietante, estaba tratando de mostrarle algo que necesitaba comprender antes de que fuera demasiado tarde. Cada noche, las pesadillas se intensificaban, y la enfermera sentía que estaba siendo arrastrada hacia un enfrentamiento inevitable con la verdad, y mientras la oscuridad continuaba envolviéndola, sabía que no podría huir para siempre. Más temprano que tarde, tendría que enfrentarse a sus propios demonios y descubrir lo que el niño realmente sabía y lo que quería de ella. Las noches sin dormir y las pesadillas incesantes comenzaron a corroer la cordura de la enfermera, convirtiéndola en una sombra de lo que solía ser. Cada día, el peso del miedo y la incertidumbre aumentaba, y sabía que no podría continuar así por mucho tiempo. Algo dentro de ella, una necesidad de entender lo que estaba sucediendo, la empujaba a descubrir la verdad sobre el niño y sobre las palabras enigmáticas que él había dicho. Sé lo que hiciste. La frase seguía resonando en su mente, como un enigma que necesitaba ser resuelto. Desesperada por respuestas, la enfermera decidió investigar el pasado del niño. Había algo en él, algo en sus ojos y en sus palabras, que sugería que no era un paciente común. Con una determinación renovada, comenzó a revisar los archivos del hospital, buscando cualquier pista que pudiera explicar la conexión que sentía con él. Sabía que necesitaba entender quién era él, de dónde venía, y lo más importante, qué sabía sobre ella. Las búsquedas fueron largas y exhaustivas, y con cada nuevo archivo que analizaba, la enfermera sentía que se estaba acercando a algo terrible. Había poca información sobre el niño en los registros médicos, lo cual era inusual para un paciente con una condición tan crítica. Esto solo aumentaba su sospecha de que algo estaba siendo ocultado. Finalmente, después de horas inmersa en documentos antiguos y fichas de pacientes, encontró algo que la hizo detenerse. Había una anotación en uno de los archivos más antiguos del hospital, una referencia vaga a un incidente que involucraba al niño y su familia, algo que había sido mantenido en secreto, fuera de los registros médicos normales. Era una historia que había sido cuidadosamente enterrada, oculta entre líneas de burocracia y papeleo. La enfermera sintió un escalofrío al darse cuenta de que lo que había encontrado no era solo un relato común, sino algo mucho más oscuro. Según los documentos, el niño había sido internado por primera vez después de un trágico accidente que involucró a su madre. El informe era vago, pero sugería que había más en la historia de lo que los médicos habían registrado. Parecía que la madre del niño había muerto en circunstancias misteriosas, y que el niño, aunque físicamente ileso, había sido encontrado en estado de shock, incapaz de hablar durante días. Los detalles del accidente eran escasos, pero lo que quedó claro para la enfermera fue que algo traumático había sucedido, algo que cambió la vida del niño para siempre. Cuanto más leía, más las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las palabras del niño, sé lo que hiciste, ahora parecían tener un nuevo significado. Ella empezó a sospechar que el niño estaba, de alguna manera, consciente de eventos que trascendían el presente. Quizás él sabía de secretos que estaban enterrados no solo en su propia historia, sino también en la historia de la propia enfermera. Mientras continuaba investigando, la enfermera descubrió una inquietante conexión entre su propia vida y lo que había sucedido con el niño. Había detalles que eran extrañamente familiares, coincidencias que no podían ser ignoradas. Comenzó a recordar eventos de su pasado que había reprimido, memorias que estaban ligadas al hospital, a pacientes anteriores, a decisiones que había tomado. Había una creciente sensación de que su vida estaba entrelazada con la del niño de maneras que nunca había imaginado. El descubrimiento de estas conexiones la dejó aterrorizada. Era como si, de repente, todas sus acciones, todas las elecciones que había hecho, estuvieran siendo juzgadas, no solo por el niño, sino por una fuerza mayor, algo más allá de su comprensión
comprensión. El peso de esta revelación la dejó paralizada y se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande que simples coincidencias. Con esta nueva información, la enfermera sabía que no podría continuar fingiendo que todo estaba normal. Lo que había descubierto no solo cambiaba la forma en que veía al niño, sino también la forma en que se veía a sí misma. Había secretos en su pasado que necesitaba confrontar, verdades que ya no podía ignorar, y mientras el miedo continuaba creciendo dentro de ella, la necesidad de enfrentar esos secretos y entender lo que realmente estaba sucediendo se volvió irresistible. Sabía que la única manera de encontrar paz era regresar al hospital, a la habitación del niño, y enfrentar de una vez por todas las verdades que estaban enterradas allí. Con la nueva información que había descubierto, la enfermera sintió una mezcla de pavor y determinación al regresar al hospital. La sensación de que algo mayor estaba en juego, algo que trascendía la comprensión común, la impulsaba hacia adelante, incluso cuando cada fibra de su ser gritaba para huir. Sabía que necesitaba confrontar al niño, entender lo que él sabía y lo que su presencia significaba en su vida. Al entrar en el hospital, el zumbido familiar de las máquinas y el brillo frío de las luces fluorescentes la envolvieron. Pero esta vez, la atmósfera parecía diferente. Había una tensión palpable en el aire, como si el propio edificio estuviera consciente de la importancia del momento que se aproximaba. Con pasos decididos, caminó por el pasillo que conducía a la habitación del niño, sintiendo el peso de cada paso, la gravedad de cada respiración. Cuando finalmente llegó a la puerta, dudó por un momento, su mano suspendida sobre la manija. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones dentro de sí, y luego abrió la puerta, entrando en la habitación silenciosa. El niño estaba allí, acostado en la cama, como siempre, pero había algo diferente en su postura, una sensación de anticipación en el aire. Se acercó lentamente, sintiendo la mirada del niño sobre ella antes de que sus ojos se abrieran. Cuando finalmente lo hicieron, vio la misma intensidad que la había asustado antes, pero esta vez estaba preparada. Lo miró fijamente, decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa o perturbadora fuera. «Tú sabes lo que hice», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Pero yo también sé sobre ti, sobre tu madre, sobre lo que sucedió». Los ojos del niño brillaron con un reconocimiento sombrío. No dijo nada, pero la enfermera sintió que había una comprensión mutua entre ellos, un reconocimiento de que ambos cargaban con secretos pesados, secretos que estaban a punto de ser revelados. Ella continuó: «Descubrí lo del accidente, cómo te encontraron en estado de shock, y sé que, de alguna manera, estamos conectados, que tú sabes algo sobre mí que ni siquiera yo puedo recordar». El niño finalmente habló, su voz baja, casi un susurro, pero cargada de una certeza que la hizo estremecerse. «No fue un accidente, fue un sacrificio, y tú, al igual que yo, estás ligada a eso». La enfermera sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de él eran como un puñetazo en el estómago, trayendo a la superficie memorias que había enterrado profundamente, recuerdos fragmentados de su infancia, de eventos que siempre había considerado como sueños o pesadillas. Había algo que su mente había bloqueado, algo que ahora comenzaba a emerger, trayendo consigo una oleada de pavor. «¿Un sacrificio?», repitió, su voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?». El niño la miró directamente a los ojos, y en ese momento, ella sintió que él estaba viendo no solo el presente, sino todas sus vidas pasadas, todas las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. «Tú estabas allí, en el momento del sacrificio, y él lo sabe, siempre lo ha sabido». La enfermera sintió un dolor agudo en la cabeza, como si sus memorias estuvieran siendo arrancadas de su mente. Vio destellos de imágenes, una noche oscura, un círculo de personas, una sensación de miedo y reverencia, y en el centro de todo, una figura indistinta, algo que parecía más una presencia que una persona. Ella estaba allí, sosteniendo la mano de alguien, sintiendo la misma energía opresiva que ahora sentía en la habitación del niño. «Yo no entiendo», dijo, su voz casi un susurro. «¿Qué significa esto? ¿Quién es él?». El niño no respondió directamente, pero ella sintió que él la estaba guiando hacia la verdad, una verdad que estaba más allá de las palabras. «Necesitas recordar», dijo él. «Solo entonces podrás entender lo que está pasando. Solo entonces podrás romper el ciclo». La enfermera cayó de rodillas al lado de la cama, con lágrimas rodando por su rostro. Se sentía perdida, confundida, pero al mismo tiempo determinada a encontrar las respuestas. Sabía que el niño era la clave para desentrañar los secretos de su propio pasado, y que, de alguna manera, sus vidas estaban entrelazadas en un destino que apenas podía comprender. Y mientras la oscuridad de la habitación parecía cerrarse alrededor de ellos, sintió que estaba a punto de dar un paso crucial, un paso que la llevaría a enfrentar los demonios de su pasado, y finalmente, a entender el verdadero significado de las palabras del niño. De rodillas junto a la cama, la enfermera sentía como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Las revelaciones que el niño había traído a la superficie eran más de lo que ella podría haber imaginado. Sus palabras sobre un sacrificio, sobre una conexión antigua y oscura entre ellos,
resonaban en su mente, desenterrando memorias que apenas podía procesar. El niño la observaba en silencio. Sus ojos oscuros parecían saber más de lo que había revelado hasta ahora. Parecía estar esperando, como si le diera el tiempo necesario para absorber la magnitud de lo que acababa de ser dicho. Pero ella sabía que el tiempo se estaba agotando. Había una creciente urgencia en el aire, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder si no actuaba pronto. Lentamente, las piezas comenzaron a encajar en su mente. Los recuerdos fragmentados de su infancia, las pesadillas que la atormentaban, el extraño vínculo que sentía con el niño, todo apuntaba a un evento que había moldeado no solo la vida de él, sino también la de ella. Sabía que, de alguna manera, estaba involucrada en algo mayor, algo que trascendía el tiempo y el espacio. De repente, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Y si el sacrificio del que hablaba el niño no era algo del pasado, sino algo que aún estaba por suceder? Una parte de ella quería retroceder, huir de ese hospital, dejar todo atrás y no pensar nunca más en ello. Pero otra parte, más fuerte, sabía que eso era imposible. El ciclo que él había mencionado necesitaba ser roto, y ella era la única que podía hacerlo. Necesito entender, necesito recordar, murmuró para sí misma, como si las palabras pudieran traer algo de claridad. Miró al niño, buscando respuestas en su profunda mirada. Por favor, ayúdame a entender lo que pasó. ¿Qué necesito hacer? El niño mantuvo sus ojos fijos en los de ella, y por un momento, la habitación pareció encogerse a su alrededor, las sombras alargándose y uniéndose, como si el propio ambiente conspirara para revelar la verdad. Tú ya sabes lo que hacer, dijo finalmente, su voz suave, pero cargada de una gravedad que la hizo estremecerse. Solo necesitas recordar. Con un tremendo esfuerzo, la enfermera cerró los ojos, intentando acceder a esas partes de su mente que había mantenido selladas durante tanto tiempo. Las imágenes regresaron, más claras esta vez. La noche oscura, el círculo de personas, el ritual. Se vio a sí misma más joven, una niña, sosteniendo la mano de su madre mientras observaba, aterrorizada, lo que sucedía en el centro de ese círculo. La figura indistinta estaba allí, y ahora la reconocía. Era el mismo poder oscuro que sentía ahora, una presencia antigua y malévola que exigía sacrificios para seguir existiendo. Y entonces, como un rayo, la verdad la golpeó. Ella había sido parte de ese sacrificio, no como víctima, sino como testigo y participante involuntaria. Su silencio, su aceptación pasiva, había sellado el pacto, conectándola a esa fuerza oscura para siempre. Y ahora, tantos años después, el ciclo se estaba repitiendo, y ella necesitaba elegir, continuar el ciclo o romperlo, enfrentando las consecuencias. Con esta nueva comprensión, abrió los ojos y encontró la mirada del niño nuevamente. Recuerdo, dijo, su voz firme a pesar del miedo que aún sentía. Sé lo que necesito hacer. El niño asintió levemente, como si hubiera estado esperando exactamente eso. Tienes el poder de detener esto, pero debes estar dispuesta a sacrificarlo todo. La enfermera sintió una ola de desesperación mezclada con una extraña calma. Sabía que él tenía razón. Para romper el ciclo, necesitaba enfrentar el poder oscuro que había consumido su vida y la vida del niño. Sabía que eso significaba confrontar su propio miedo, enfrentar la oscuridad dentro de sí misma, y posiblemente perderlo todo en el proceso. Haré lo que sea necesario, respondió finalmente, su voz firme, y con esa decisión sintió un cambio en el aire, como si todo el hospital estuviera esperando su próxima acción. Se levantó lentamente, sintiendo que la fuerza de su resolución crecía dentro de ella. Sabía que el camino por delante sería difícil, que lo que estaba a punto de enfrentar sería la mayor prueba de su vida, pero ahora, con la verdad finalmente revelada, estaba lista para hacer lo que fuera necesario para poner fin al ciclo, liberar al niño y finalmente encontrar paz para sí misma. Y mientras las sombras a su alrededor se movían, casi en respuesta a su determinación, la enfermera dio el primer paso hacia el enfrentamiento final, consciente de que no habría retorno, pero también consciente de que, de una forma u otra, el ciclo estaba a punto de romperse para siempre.